Una animación increíble, música épica y una trama bastante interesante. Un combo perfecto para que un programa de animación fuera todo un éxito. Sin embargo, esta tira contó con solo una temporada de 3 episodios. ¿Qué pasó acá? Quédense un ratito que se los cuento. Así que hoy en el canal la reseña de Visionarios, Caballero de la Luz Mágica. Los Visionaries, Caballeros de la Luz Mágica. Para empezar con esto tenemos que mencionar a la compañía juguetera Hasbro, quien a lo largo de su vida brindó una extensa línea de juguetes sumamente importante a nivel mundial. Ellos fueron responsables de los Transformers y la serie de G.I. Joe. Pero en 1987 sacaron una nueva línea de juguetes, que como era habitual en ese momento, el producto era apoyado con una colección de cómics y una serie de dibujos animados. Con este me refiero a Visionarios. Esto no era más que un invento de la juguetera Hasbro con la intención de repetir lo que hizo Mattel años atrás con sus figuras articuladas de He-Man. Es decir, tengo una nueva línea de juguetes y contrato una productora de dibujos animados para que me hagan una serie de animación y me sirve de publicidad. Para realizar la tira animada recurrieron al guionista Flynn Dille y juntos se fueron a Zumbo Entertainment, los mismos que habían estado detrás de la serie de G.I. Joe, Transformers y Gems, que por cierto, si no vieron la reseña de Gems que subí se los dejo al final del video. Seguimos. Varias de ellas producidas junto al departamento de animación de Marvel y TMS Entertainment. Y por otro lado, su musicalización estuvo a cargo de Ford Kinder y Ann Bryant, los mismos que colaboraron en la serie de Transformers. Visionarios proponía una muy buena historia de fantasía en un mundo post-apocalíptico, donde se enfrentaban dos grupos de guerreros. Estaban los caballeros espectrales y los caballeros Darkling, que vivían constantemente peleando en batallas por el control de su reino. Cada personaje tenía un tótem mágico que reflejaba su personalidad, y además cada uno poseía un poder especial. La historia está ambientada en el planeta ficticio Prismos, una sociedad futurista donde toda la tecnología y la maquinaria compleja dejan de funcionar repentinamente, y sus ciudadanos se ven obligados a confiar en la magia antigua para sobrevivir. Todos los que deseen obtener el uso de la magia están invitados a una competencia realizada por el mago Merklin, obvia referencia al mago Merlín. Después de sobrevivir a trampas, criaturas peligrosas y unos a otros, los supervivientes son recompensados con tótems de animales únicos adheridos a los petos de sus armaduras, es decir, a su pecho. Estos talismanes se basan en los atributos individuales de los portadores y les permiten transformarse en sus criaturas específicas. Algunos de los caballeros reciben bastones encantados con varios poderes mágicos que son activados por su poseedor recitando un verso especial. Estos personajes y sus respectivas habilidades eran: Arson, cuando fue necesario volar, tú encontraste alas. Por eso recibirás el tótem del águila. Tindar, por tu habilidad para escalar y tu fuerza bruta, te doy el tótem del gorila. Witherquick, por tu velocidad vertiginosa y tu destreza, te otorgo el tótem del animal más rápido de la creación, el leopardo. Kravex, por tus acciones ganarás el tótem del único rapaz volador en Prismos, el pterodáctilo. Y tú, Ekar, por percatarte de la emboscada, recibirás el tótem del zorro. Morten, por tu servilismo, mucho más allá del llamado del deber, te daré el escarabajo escurridizo. Peor que te den el sapo o la rana como le dieron a Adam en la película de los Power Rangers. Me siento ofendido. Feril, por tu asombrosa destreza para rastrear, llevarás el tótem del lobo. Y tú, Virulina, demostraste un instinto asesino bajo el agua que solo lo tiene el tiburón. Ese será tu tótem. Galadria, ningún animal demuestra inteligencia más grande bajo el océano que el delfín. Por eso es apropiado que tú recibas su tótem. Y Leisure, por convertir la cobardía en un arte de defensa, te otorgo el tótem del armadillo. Cryotech,
Por tu fuerza increíble y tu resistencia, tú tendrás el tótem del oso. Raycon, por tu instinto de robo y traición, tendrás el tótem del lagarto. Yorick, por tu valentía pura y liderazgo, tú tendrás el tótem del león. Y tú, Darkstorm, por tu incomparable destreza para escalar y tu repugnancia, tú recibirás el tótem del molusco. Ahora, levanten los bastones. Cada uno ha sido dotado de poderes especiales. Sabiduría, velocidad de la luz, conocimiento, fuerza, decadencia, destrucción, miedo e invulnerabilidad. Los dibujos se cancelaron luego de durar 3 meses en el aire. Los cómics apenas llegaron al número 6, dejando una historia inconclusa y no se publicaron nunca más. Hasbro luego retiró toda la línea Visionaries de las jugueterías. Hubo varios motivos que contribuyeron a este fracaso. En primer lugar, Hasbro cometió el grave error de estrenar Visionarios junto con las nuevas colecciones de G.I. Joe y Transformers que estaban en su máximo furor. El problema que tenía Visionarios, y este fue el factor principal que derivó en su caída, es que los muñecos, a diferencia de los robots o los soldados de G.I. Joe, eran más caros en producir, porque presentaban más detalles, sobre todo en el tótem mágico que venía con stickers y costaba muchísimo dinero. It is a time when those who control the magic control destiny. When spectral knights battle evil darkling lords. Knights of the magical light. Visionaries with magical powers they fight. Visionaries. They're attacking! Use your mind control power! They stolen it! Now I'll control their minds, and my magical power will shape the earth! Visionaries. Knights of the magical light. Visionaries from Hasbro. La gran paradoja de esta historia es que los dibujos animados de Visionario tuvieron muy buena crítica en Europa cuando salieron y con el tiempo y las repeticiones cosecharon una muy buena fuente de seguidores. A tal punto que a pedidos de los fans ingleses, la serie completa de 3 episodios fue lanzada en DVD en el Reino Unido en el año 2004 por Metronome Distribution. E incluso una característica especial de un conjunto de archivos PDF de los guiones completos de cada episodio. IDW Publishing lanzó Transformers vs. Visionarios de enero a mayo de 2018, escrita por Magdalene Visagio e ilustrada por Fico Ocio. Así que bueno gente, a pesar que Visionarios contaba con todo lo necesario para ser un gran éxito, los factores que mencioné anteriormente no lo permitió. Sin embargo, hay un pequeño grupo de fans que la sigue recordando con mucho aprecio, ya sea por su calidad de animación, su historia mágica post-apocalíptica y sus grandes melodías. Como el usuario ochentero Millennials, que me dejó este comentario yo supuse que se refería a esta serie. Creo que nunca lo sabremos porque nunca me respondió. Así que ochentero, si esta es la reseña que me pedías, acá la tenés. Que anden todos muy bien y nos vemos en la próxima. Chau chau. Todavía estoy, no se me vayan. Les quería comentar, cada tanto en la pestañita de comunidad subo varios tipos de animación para que elijan ustedes cuál quieren que reseñe. Yo, por mi parte, ando con muchas ganas de hacer una reseña de MacGyver con sus curiosidades y todos los chiches. Están ustedes si lo quieren dejar en los comentarios y si no, bueno, me recomiendan otra. Así que bueno, ahora sí me voy, nos vemos en la próxima. Que anden muy bien.